Y ahí ya está grabando, así que... Para que la Roma nos dé la bienvenida y podamos comenzar. Y darles la bienvenida a todas, a todos. Agradecer, ¿cierto?, en primera instancia el haberse tomado el tiempo para poder conectarse y para poder acompañarnos en este día que queremos, ¿cierto?, conversar, que queremos transmitir lo importante que es la crianza respetuosa y cómo eso, ¿cierto?, protege a nuestros niños y niñas en los diversos contextos. Así que a los establecimientos, ¿cierto?, que nos ayudaron a difundir la actividad y la municipalidad igual, ¿cierto?, que nos ha apoyado en difundir y también acompañarnos en este día. Y a la principal, nuestra expositora, María José, que ella, ¿cierto? Bueno, yo creo que tú eres como la experta en el tema, ¿cierto? Y espero que sea una actividad provechosa para todas y todos. Y sin más preámbulo, dejo a María José que ella se pueda presentar y pueda dar inicio a la actividad. Ya, Romanet. Muchas gracias a todas y todos los participantes por estar aquí, por darse el espacio para participar de esta actividad en esta hora que es una hora de un poquito de cansancio. Me imagino que muchas y muchos de quienes están participando tienen hijas o hijos. Le pido a la Yané que silencie a todos los participantes porque escucho como una tele. No sé quién será porque están todos desactivados. Es Ro Jaduri o Ro Yaduri, no sé. Se dirá. Ella es ese ruido que se escucha. ¿Te funciona? Si quieres, lo veo yo. Ahí sí, súper. Entonces, bueno, como les decía, me imagino que es una hora de cansancio para todas quienes están criando y todos quienes están criando. Y justamente vamos a hablar de crianza hoy, entonces gracias por estar acá, gracias a Romanet por la invitación, a Senda y a la Municipalidad de Payaco. Espero que podamos hablar y dar una pincelada de estos temas que son tan importantes y tan atingentes en el contexto en el que estamos hoy. Y bueno, solo les pido que si hay cualquier duda o cualquier comentario en el camino, lo vayamos resolviendo, lo pueden escribir a través del chat o también pueden desilenciar el micrófono y compartir de inmediato. Les cuento un poquito de mí. Mi nombre es María José, yo soy psicóloga, también soy, bueno, mujer, mamá de 2 cachorros pequeñitos, de Diego y de Mateo. Mi especialidad y a lo que estoy dedicado hoy día casi en un 100% es a acompañar a mujeres y a familias que están en proceso de crianza. También trabajo en salud mental perinatal y en violencia obstétrica. Y soy miembro de la Red Chilena de Salud Mental Perinatal. Cuando pensaba en esta presentación, que es un poquito distinta a la que hice hace un par de semanas, también para Senda y para la Municipalidad de Payaco, de otros temas, me preguntaba cómo partir, qué tiene que ver la crianza respetuosa con el consumo, con la prevención del consumo de sustancias y qué tiene que ver la psicología del nacimiento, la perinatalidad, el acompañamiento a primeras infancias
en relación a esto y la verdad es que tiene mucho, mucho que ver. Vamos a conversar en profundidad sobre el impacto que tiene para la vida de una persona los primeros años de vida. Por eso es súper importante que como mamás, como papás, como cuidadores, podamos ser conscientes de que todo aquello que hacemos y que no hacemos con las niñas y niños hoy marca el futuro, marca que ellos puedan vivir una vida amorosa, una vida en salud, pero también en algunos contextos marca las crisis y marca algunas conductas de riesgo y de enfermedad y de dolor, como lo vamos a ver a continuación. Los contenidos que vamos a revisar son la crianza respetuosa, que es un término que está súper manoseado y que está muy de moda también. Es fácil encontrar en todas las redes sociales material respecto a la crianza respetuosa, entonces vamos a aclarar algunos mitos. ¿Qué es crianza respetuosa y qué no tiene que ver con la crianza respetuosa? Vamos a dar una pincelada a la teoría del apego y vamos a finalizar hablando del trauma, de la niñez herida, qué tiene que ver esto con las adicciones y de qué manera podemos prevenir, pensando en que se va a hacer el cierre. Entonces voy a partir con esta frase de un pediatra catalán de España que me gusta mucho, Carlos González, probablemente varios de ustedes lo conocen. Es autor de varios libros que son relativamente fáciles y simples de leer, como el Bésame mucho, Mi niño no me come. Y él dice que el niño cuando hace cosas para llamar la atención, lo que necesita es que le den atención. Y el peor consejo es no le hagas caso porque está llamando la atención. Es como decir, no lo alimentes porque está con hambre. ¿Les hace sentido esto? ¿Alguien quisiera comentar esta frase, lo que le provoca? Quizás en el chat o abriendo el micrófono. Roma, dale tú para romper el hielo. Tienes que desilenciarte ahí. Hola, Bueno, Cintia parece que también quiere hablar. Roma y después Cintia. siento que igual es un poco cuando uno está criando, muchas veces llegan como muchos consejos de mucha gente, así como, no, es que tienes que hacerlo así, es que tienes que hacerlo así. Y uno de los consejos que más frecuentemente llama es como, no, si te quiere manipular o no quiere llamar la atención. Em, y eso habla de una intención y uno después cuando ya es mamá lo comprende y de un nivel como de, de tramar algo que en el fondo en los niños eso no está, porque es como un proceso tan elaborado de pensamiento que a mí me dice casi como que un talibán quiere boicotear algo, entonces es como un atentado, pero que en realidad en los niños no está esa capacidad de digámoslo así, de tramar estas cosas. Entonces, es como consejos o mal consejos que muchos tienden a dar y que en el fondo no hacen más eh, que no ver las necesidades reales, que muchas veces son afecto, son cariño, son querer un abrazo, querer un te entiendo o sé lo que estás sintiendo. Y creo que es eso, que es no entender o olvidarnos de lo que es ser niño o niña. Súper, muchas gracias, Roma. Le voy a dar la palabra a Katherine, que tiene la manito levantada, aunque no sé si Cintia quería decir algo también. ¿Aló, me veo? ¿Me escuchan? Ah, ya, Cintia no es Cintia. No, estamos los dos. Sí. Ah, ya.
Sí, un poco Súper, como ustedes decía, primero y después Catherine. un poco para conversar respecto, claro, es un poco complejo. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de la crianza misma, de estar con el niño o niña durante el día, sobre todo en este tema de estamos todos encerrados, entonces un poco, digamos que un poco cansador, por decirlo de alguna forma. Entonces, tener los cuidados adecuados para cuando el niño tiene ciertas reacciones, por ejemplo, en este ejemplo puntual, claro, uno escucha, como decía, muchos consejos de varios lados, de esto hay que hacer, esto otro hay que hacer, esto otro hay que hacer. Al final, creo yo, lo personal, el consenso es un poco respirar profundo, por todo lo estrés que puede ser para un adulto, estar encerrado con el pequeño o la pequeña, y saber manejar la situación. ¿En qué sentido? Más allá de consolarlo, permitirle de su mal actuar, saberle llevar o aconsejar qué es lo que está haciendo mal para que se dé cuenta y en lo posible no vuelva a repetir. Tampoco es la suavidad desde la ternura, sino que quizás ser un poco enérgico, pero con un cierto, digamos, hasta un cierto límite, para que el niño pueda comprender. Te silenciaste. Y no sé cuál es el nombre de el compañero de Cintia, que se silenció. No se escucha, no se escucha lo que estás diciendo. Algo pasó allí. Vamos con Catherine a ver si luego después puede retomar y terminar la idea. Dale, Catherine. Bueno, yo quería compartir un poco en mi experiencia. Tengo, bueno, primero quiero partir, soy mamá de 2 niños, uno tiene 9, el otro, mi bebé tiene 2 años y medio. Valentín, en la cuna Campo de Colores, de acá de Santa Rosa, ¿ya? La experiencia con mi primer hijo, en realidad como mamá primeriza, trataba de seguir en lo posible los consejos de las personas mayores, de las que ya tenían más hijos, ¿cierto? Ya era mamá. Uno trata de guiarse un poco con ellas. Y yo fui como siguiendo un poco al pie de la letra los consejos que me daban y otros que mi intuición me decía, ¿cierto? Y ahora con mi segundo hijo, que tiene 2 años y medio, he tratado de ser así súper como libre, o sea, que él sea un poco libre y no siguiendo como los parámetros, no sé cómo podría decirse, lo he dejado ser, ya no he estado así como ahí muy pendiente o corrigiendo las cosas o cada detalle, lo he dejado ser y ahí he visto un cambio yo entre los dos, o sea, una comparación entre los dos, cómo fue la crianza. Y con mi hijo mayor él fue un poco más, seguía como todos mis órdenes, o sea, todo lo que yo decía, él lo hacía, ¿me entiendes? Era como más estructurado. Y con Sebastián, que es el menor, él es más liberal, es más inquieto, no sé si tendrá que ser el modo de crianza que le di, que fue diferente, que lo he dejado ser nomás, no lo sé. Por ejemplo, esa frase que decía ahí de la comida, yo ¿me la puede repetir un poquitito? Porque se me fue la idea de la frase. Ah, dice, el niño cuando hace cosas para llamar la atención necesita que le den atención. El peor consejo es no le hagas caso porque está llamando la atención. Es como decir, no lo alimentes porque está con Claro, hambre. en realidad yo cuando él está llorando, yo le doy la atención, o sea, porque por algo está llorando, por algo se va donde mí, se acerca, siento que no hay que dejarlos de lado o como, o ya no pasa nada, dejarlo llorar nomás, no. Con mi bebé yo he sido así, le he tomado la atención siempre en todo sentido, en todo lo que él, si él me llama, mamá está llorando o algún berrinche que hace nomás, yo siempre le pregunto qué pasa, trato de conversarle o de mostrarle cosas o algo que quiere, no sé, siempre le sigo, no lo dejo Súper. así, ¿no? Sí, eso. Muchas gracias, Catherine.
Muchas gracias a, no sé cómo se llama, quien habló antes, que está ahí con el nombre de Cintia, y a Romanet también. Creo que ustedes comunican ideas que son bien fundamentales para hablar de la crianza respetuosa. Lo primero es que efectivamente cuando uno está criando recibe consejos por sí y por no. Consejos deseados, consejos indeseados. Hay mucha información dando vuelta. Entonces, me parece relevante señalar que lo que vamos a hablar hoy día en torno a la crianza respetuosa, al apego y a la prevención es información que está basada en evidencia científica. Eso quiere decir que no es una moda, que no hago alusión a, como a corrientes de turno o a ciertos gurús, a ciertas como coaching de crianza, que no tienen que ver con la realidad. Lo que vamos a hablar tiene que ver con lo que está comprobado evidente, a través de evidencia científica y que tiene un sustento también en nuestra neurobiología. Luego pasará a decir que en realidad hablamos y pensamos muy mal de los niños y de las niñas, de la infancia. Habitualmente escuchamos, oye, que este niño es mañoso, es mañosa, es pataletero, es manipulador, es bueno para hacer berrinches y un sinnúmero de cosas más. Cuando ponemos esas etiquetas a nuestras niñas y niños, es como si nos pusiéramos una máscara o algo en la cara, una venda, que no permite que nos acerquemos a entender cuáles son sus reales necesidades y, en el fondo, el porqué de sus comportamientos, qué es lo que está a la base de la crianza respetuosa, entender cuáles son las necesidades y cuáles son los sentimientos de la persona que tenemos enfrente, que es una persona niño o una persona niña, pero sigue siendo persona. Y bueno, lo que mencionaban también por ahí Catherine y el compañero de Cintia es que hoy por hoy mamás y papás estamos súper demandados. En el fondo, con este contexto de pandemia, con la crianza encerrada, es súper fácil que caigamos nosotros mismos como adultos en la desesperación, que si escuchamos todo el día, mamá, 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 no queramos pescar, no queramos atender, no nos den las energías para poder atender a nuestro trabajo y a nuestros hijos. Y muchas veces lo que hay detrás de ese llanto, de esa pataleta o de ese portarse mal, tiene que ver con una necesidad de atención, de llamar la atención, tal como dice la frase, pero de la atención genuina, de la atención que es honesta, de el me agacho, converso contigo, te miro a los ojos, entiendo lo que te está pasando. No es como, ya, hago como que te estoy escuchando y hago como que te atiendo, pero en realidad estoy pendiente del teléfono, estoy pendiente de la pega, estoy pendiente de que tengo que cocinar y tener la comida lista para todos en muy poco rato más. En el fondo, tenemos que pensar en que nuestros hijos, nuestras hijas, sobre todo los más pequeños, necesitan de nuestra atención, pero de una atención que sea honesta. Vamos a algunas definiciones. ¿Qué entendemos entonces por crianza respetuosa? Primero, digamos, ¿qué no es la crianza respetuosa? No es un dogma, en el fondo no es una tabla de leyes que hay que cumplir al pie de la letra. No es dejar que las niñas y los niños hagan todo lo que quieren. Eso no es crianza respetuosa. No es comprarle muchas cosas, que tengan todos los juguetes o que tengan la tablet del último celular. Eso tampoco es crianza respetuosa. No es una forma de vida de la gente hippie solamente o de la gente que tiene plata. Y tampoco es una moda. Sí es buen trato y respeto mutuo. Es decir, nosotras tratamos bien a nuestros hijos e hijas, pero también necesitamos tratarnos bien entre los adultos que vivimos con esos niños y necesitamos que esos niños nos traten bien a nosotros. Eso se enseña. Es entender que yo como adulta tengo necesidades, que en el fondo si estoy pendiente de 1000 cosas y cansada, y si no he podido ni siquiera ir al baño o tomarme un vaso de agua en todo el día,
es muy difícil que pueda criar respetuosamente a mi hijo porque no estoy en las condiciones básicas para poder hacerlo. Si estoy preocupado de que no tengo plata para llegar a fin de mes, si es que no tengo que darle de comer a mis hijos, es muy difícil ser respetuosa. Entonces necesito primero entender cuáles son mis necesidades. La crianza respetuosa también es establecer límites de cuidado. Es decir, lo vamos a ver un poquito más adelante, no te dejo hacer todo lo que tú quieres porque yo como adulta estoy llamada a cuidarte y a regular tu comportamiento para que tú en el futuro aprendas a autorregularte. Pero los niños no se saben regular solos. Si uno me imagino que lo habrán visto. Si uno deja un plato con papas fritas al niño, el niño se lo va a comer todo y después va probablemente a vomitar como cachorrito nuevo, como perrito nuevo, porque los niños no tienen incorporado el chip de los límites. Entonces, es algo que nosotros como adultos tenemos que hacer. Y nos acerca de manera compasiva al mundo de las emociones. Es decir, llegamos a entender que cuando una niña o un niño hace una pataleta, hay algo que nos quiere transmitir a través de esa pataleta. No es que sea un mañoso y un porfiado, es que hay algo que a través de su comportamiento está manifestando y que no lo puede hacer de otra manera porque muchos de ellos todavía no manejan el lenguaje. Voy a ver el chat porque tengo un mensajito ya. Súper. ¿Qué es la crianza respetuosa? ¿Cómo se hace y para qué sirve? Me encanta esta definición que hace Blanca García. Es una psicóloga que tiene en sus redes sociales una página web que se llama Crianza en Flor y hace hartas capacitaciones en torno a crianza respetuosa. Y ella dice, parte definiendo en el fondo que la crianza respetuosa es un estilo de crianza que busca sintonizar, es decir, poder ahí captar cuáles son las necesidades de nuestros hijos e hijas, cuáles son nuestras necesidades, las necesidades de mi pareja, por ejemplo, si es que estoy criando con alguien más, teniendo como base el respeto del desarrollo humano, es decir, que hay cosas que las niñas y los niños no van a entender porque no están en condiciones de entender, que progresivamente van adquiriendo más herramientas para poder desenvolverse más adaptativamente en el mundo en el que viven y que también considera los derechos humanos. Es decir, crianza respetuosa es todo lo contrario de golpear, maltratar, humillar, denigrar, violentar, vulnerar. Tiene que ver con entender que niñas y niños son personas pequeñitas, pero que tienen derechos, al igual que nosotros los adultos. Es una filosofía de vida, una cosmovisión, es decir, no es algo que yo solamente hago cuando estoy con mi hijo, sino que si yo crío respetuosamente, probablemente también soy una persona que respeta a los animales, que respeta el ecosistema, que respeta a la comunidad en la que vive, que requiere conexión con nosotras mismas, con nuestros hijos, con la sociedad, y que tiene a la base una suma de autoconocimiento, es decir, entender qué me pasa, entender que para criar necesitamos redes de apoyo, amor, también firmeza en ocasiones, empatía, y que la crianza respetuosa es un proceso de continuo aprendizaje, es decir, cuando nace una guagua y nosotras nacemos como mamá o nacemos como papá, no es que ya se nos insertó el chip de la crianza respetuosa. Tenemos que sí o sí, en el fondo, entender que vamos a ir aprendiendo en el camino. Y bueno, la crianza respetuosa desarrolla una forma de vida, en el fondo, ¿para qué vamos a criar en respeto? Para que nuestros niños y nuestras niñas tengan una vida consciente, una vida reflexiva, para que sientan cercanía y amor, para que sean sensibles con ellos mismos y con los demás, para que aprendan a tratarse bien a ellos mismos y a los demás también. Se propicia el apego seguro y cultiva los sanos lazos emocionales. Las y los invito a ir dejando en el chat
las dudas o los comentarios que puedan tener para leerlos al final también. Hablábamos de los límites, ¿cierto? La crianza respetuosa sí o sí va de la mano con los límites. Y esta imagen me parece súper importante. Crianza respetuosa no es no darle nunca un chocolate a un niño porque el azúcar le hace mal. Y es una mirada un poquito más quizás estricta, más cercana a los dogmas, o como la palabra que ocupó la Romanet delante, que me gusta mucho, más talibana. No tiene que ver con que nunca un niño pueda comer comida chatarra. Hay momentos en los que probablemente comer chatarra o cosas que no son tan saludables está dentro del contexto. Pero si todos los días le damos comida chatarra a un niño, o si dejamos que ese niño se autorregule solo, no estamos poniendo límites. Entonces, como mamás, papás, como cuidadores, tenemos la responsabilidad de liderar y de enseñar a nuestros hijos lo que no saben, de guiarlos en su desarrollo y de brindarles lo que necesitan para crecer y de a poquito ir desarrollando el discernimiento, el juicio, el criterio y los valores también. El ejemplo de la comida saludable me parece súper gráfico y súper concreto respecto a lo que estoy hablando. Si nosotros comemos, que con este frío que hace, me imagino que a muchos le habrán dado ganas de comer cositas ricas, no sé, sopaipillas, calzones rotos. Si nosotros comemos eso todos los días, no le podemos pedir a nuestros hijos que ellos coman una fruta. En el fondo, por eso es nuestra responsabilidad liderar y enseñar y sobre todo los niños aprenden a través del ejemplo. Imitan todo lo que las personas adultas hacemos. Los límites son fronteras que ponemos las personas adultas, que son importantes y que son necesarias. Por eso la crianza respetuosa hace hincapié en que tenemos que poner límites. No le podemos decir a un niño, oye, que ya que se duerma a la hora que quiera, porque los niños necesitan dormir una cierta cantidad de horas y dormirse temprano para que su cerebro se desarrolle de manera adecuada. Entonces, cuando dejamos como esto del chip libre, en realidad lo que estamos haciendo es que mermamos y afectamos su desarrollo. Algunos ejemplos desde la crianza respetuosa. Límites de seguridad. No dejamos que en una ciudad, por ejemplo, los niños y las niñas crucen la calle solos, porque puede ser peligroso. Límites para cuidar la salud, como por ejemplo la alimentación, que es lo que mencionaba hace unos minutos. Límites para que haya armonía en nuestra familia, para poder convivir bien. Por ejemplo, tú no entras al baño cuando yo estoy en el baño. O este cuaderno es mío y aquí yo escribo cosas personales, por lo tanto, tú no puedes tomar ese cuaderno. Límites para enseñar a nuestros hijos e hijas habilidades sociales y recursos internos como la responsabilidad, la empatía, el respeto, la resiliencia y la sinceridad. Límites, por ejemplo, que tienen que ver con la puntualidad, con que si nos comprometimos con alguien, cumplamos nuestros compromisos, ¿cierto? Y límites para ayudarles a evitar actitudes inadecuadas y comprender que hay fronteras que no cruzamos. Por ejemplo, tú no puedes en el parque o en la plaza pegarle o quitarle el juguete a otro niño, o no puedes tocar el cuerpo de otra persona sin que esa persona te haya dado permiso. Establecer límites no es sinónimo de gritar, mucho menos de golpear, de castigar. Súper importante, no es sinónimo de autoritarismo, de tener hijos tiesos como un palo, que creo que esa frase es súper también gráfica respecto de lo que a veces se tiende a pensar que ¿no? Si pongo límites es como que quiero tener una estatua, no es así. Y lo más importante, poner límites no es desamor, muy por el contrario. Poner límites es cuidado. Y es cuidado que
a lo largo de la vida se va internalizando. Los límites no es algo que yo hago para tener a mis hijos bajo mi control. En el fondo, lo que no queremos o lo que buscamos con los límites no es dominar a nuestros hijos, no es que ellos hagan lo que nosotros queramos, no es que en el fondo se conviertan casi en nuestros esclavos. Dominar puede ser práctico, que nuestros hijos nos tengan miedo, que si nosotros decimos esto es así y solamente es así, puede ser súper práctico, pero no es justo, porque ellos son personas con derechos. Entonces, seguimos pensando en que tenemos el deber de guiar, pero que nuestros hijos no nos pertenecen, que la idea es que podamos guiarlos y acompañarlos para que en el futuro ellos vayan generando este juicio propio, este criterio, discernimiento, pero no que hagan lo que nosotros queremos y como nosotros lo queremos. Eso es dominación. Pasamos, en el fondo, hacemos la transición hacia el apego. Luego vamos a ver que todos estos temas o estos conceptos están súper relacionados. Entender que el apego es la relación afectiva más íntima. Aquí a veces se generan ciertas confusiones porque se ha entendido que el apego es esto de que cuando una guagüita nace, lo ponen en el pecho de su mamá y decimos, ah, hizo apego. No, eso es contacto piel con piel. Pero el apego es una relación afectiva y es la relación profunda y más importante que establecemos los seres humanos. Nosotros establecemos apego con nuestros, en primer lugar, con nuestros papás, con nuestras mamás, con nuestros hijos, con nuestras parejas, también con los amigos y amigas. Se establecen relaciones de Alumno, me apego. van a caerme. No, alumno, Cecilia, me van a caerme. te voy a silenciar. Ahí, la silencia. El apego es una relación que se establece de manera duradera en el tiempo, que suele ser estable, relativamente consistente y que es permanente durante la mayor parte de la vida de una persona. Esta definición la da Felipe Le Canelier, que es un psicólogo, doctor en psicología, una de las máximas eminencias que tenemos en Chile, de los máximos estudiosos respecto a este tema y a cómo el apego tiene un impacto tremendo en la neurobiología. Él también ha hecho una lucha visibilizando la importancia que tiene este tema para los niños y las niñas del Sename y cómo en el fondo todo lo que viven ellos en estos estados de internación puede marcar el curso de sus vidas. Así que las y los invito a buscar más información de él porque es un seco, para decirlo así, no tan formalmente. El apego es una necesidad que tenemos todos los seres humanos, todos los mamíferos. Necesitamos esta piel, esto calentito, esto peludo, esto de que sepamos que hay alguien más que está disponible para nosotros, para satisfacer nuestra necesidad de contacto. Y es tan importante para un ser humano, sobre todo para una niña, un niño, un bebé, como comer o respirar. Si pusiéramos en una cajita a una guagua y le diéramos comida y en el fondo diéramos todo lo indispensable, la ropa, que estuviera calentito, que tuviera agua o leche, qué sé yo, para su sobrevivencia, si no tuviera contacto de otro ser humano o de algo a lo que aferrarse en términos amorosos, este niño no sobreviviría. Es muy probable que muriese o que desarrollara patologías muy severas. Es importante porque imagínense que el apego es como el nido de un pajarito. Entonces, un pajarito, cuando sabe que tiene un nido, puede animarse a ir a volar, a ir a cazar bichitos, qué sé yo, pero después sabe que tiene dónde volver. Eso es el apego, en el fondo el espacio de crecimiento de los niños. Y la calidad de este nido influye en cómo se va a comportar y desarrollar en el futuro. Es decir,
Si tenemos, volviendo al ejemplo de los pajaritos, si tenemos un nido que es todo enclenque, que hace que se pase la lluvia y el frío, es probable que este pajarito ande de árbol en árbol, que de repente se esconda en algún lado, o que vuelva al nido y se moje entero y no sobreviva. Es decir, la calidad de este vínculo es radical para el futuro del niño o niña. Es lo que le da a nuestros hijos o a nuestras hijas el sentido de seguridad, de autoestima, la confianza para ir a explorar el mundo. Y por supuesto que en la medida en que haya un apego que es seguro, que es estable, que permanece en el tiempo, es que vamos a tener niñas y niños con mejor salud, en el amplio sentido de la palabra. La calidad del apego que los niños establecen con uno está determinada por el modo como se suelen calmar los diversos malestares que se pueden sentir o vivir. Si, por ejemplo, un niño se cae, llora y los padres lo retan, o si a un bebé se lo deja llorar por mucho tiempo, o se le deja solo por largos periodos, entonces todos esos modos en los que no se calma el niño, sino que lo dejan con más malestar, son modos inadecuados de establecer el apego. Es decir, el apego se juega sobre todo en los momentos críticos, cuando un niño está enfermo, cuando un niño tiene un accidente, cuando una niña o un niño lo está pasando mal en el colegio. Es en todos esos momentos críticos, cuando un niño hace una pataleta, cuando se desregula, cuando está muy, comillas, mañoso, es cuando en el fondo se pone en juego nuestro estilo de apego. Esto lo vamos a ver brevemente porque es un tema que da para mucho y en el cual vamos a profundizar en los grupos en los que vamos a trabajar, como les va a contar Romanet hacia el final. Pero en el fondo, como adultos, necesitamos tener ciertas herramientas o habilidades para poder establecer un buen apego. Y esto Felipe Le Cannelier lo ha definido a través de la sigla AMAR, donde la A significa atención. En primer lugar, prestar atención, ver cuáles son las señales que niñas y niños nos están mandando. Luego la mentalización, que quiere decir poder entender lo que le está pasando a mi hijo. Quizás está llorando ese niño de la foto porque tiene hambre, o quizás está llorando porque se cayó. En el fondo es poder pensar en que ese niño tiene una mente y que por esa mente está pasando algo. Eso quiere decir la mentalización. Luego volvemos a la A de automentalización, que quiere decir entender qué me pasa a mí con este llanto de este niño. Como mencionaba al principio, no me acuerdo si fue la Romanet o a quien yo he denominado el compañero de Cintia. Se llama Gonzalo. Gonzalo, ya súper. O como decía Gonzalo, puede ser que cuando yo escucho llorar a mi niño todo el día, a mí me dé mucha preocupación, pero también puede ser que me dé rabia, que me canse de escucharlo llorar, entonces que no quiera responder a lo que le pasa, que es como, ya, pues cállate de una vez. Eso puede pasar. La automentalización tiene que ver con entender qué me pasa a mí como adulto con la conducta de mi niño. Y luego la regulación. Primero la autorregulación y luego la regulación de su estado emocional. ¿Qué pasa cuando sucede todo lo contrario? Es decir, ¿qué pasa cuando no consolamos, no atendemos, no escuchamos, cuando en vez de contener, retamos, llorar, o sea, dejamos llorar, castigamos? El cerebro de nuestras niñas y niños está sometido a un estrés tan grande que la liberación de hormonas y neurotransmisores de estrés genera que haya cortocircuitos en su cerebro y en todo su organismo, y eso tiene un impacto terrible en el desarrollo. Dejar llorar a un niño, que un niño se quede llorando, se quede dormido de tanto llorar, cuando lloran con esto así como con el pecho y que no se pueden calmar, hace un cortocircuito en todo su organismo que es muy grave cuando se repite en el tiempo.
Y bueno, además eso genera en el fondo lo que llamaríamos un apego desorganizado. Y en consecuencia, este apego desorganizado, este no tener a alguien que me contenga y que me cuide y que sea mi espacio seguro, genera lo que se ha denominado el trauma complejo, el TC, que aparece ahí en la presentación. Y el trauma complejo no es, me atropellaron y tengo trauma. No es, fui a, no sé, viví una situación muy estresante porque me asaltaron y después tengo estrés postraumático. El trauma complejo es algo mucho más profundo que eso, porque tiene que ver con las situaciones de vulneración. En la mesa un poquito. Yanira, también te voy a silenciar. Con las situaciones estresantes que se repiten a lo largo de la vida de niñas y niños, sobre todo en sus primeros años de desarrollo. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Hay menor capacidad de autorregulación, se ve afectado el aprendizaje de las niñas y niños. Quienes son profesores, quienes están haciendo clases sabrán y habrán visto que los alumnos que a veces tienen dificultades de aprendizaje es porque también viven situaciones difíciles en sus casas. Y hay un pobre desarrollo de las áreas que están ligadas a las relaciones. Cuando hay trauma complejo, cuando no hay crianza respetuosa, sino todo lo contrario, el cerebro de los niños y de las niñas cambia. Su capacidad para percibir el mundo y para percibir la realidad cambia. Pasa que muchas veces cuando somos adultos negamos que hemos vivido esto, porque nadie quiere aceptar que lo maltrataron, que lo cuidaron, o sea, que no lo cuidaron, que lo abandonaron. Es doloroso. Entonces, el trauma se tiende a negar. Y lo que escuchamos muchas veces hoy es, bueno, pero a mí cuando chico me pegaban y no me pasó nada, soy súper normal. Y vemos que en realidad ese ser súper normal es un ser que no se conecta con sus afectos, o es un ser que tiene conductas disruptivas, o que toma todos los días, que tiene la necesidad de fumar o de consumir otras sustancias siempre, porque es la manera en que ha aprendido a calmarse. Entonces vivimos diciendo como, no, si un golpe bien dado o yo cuando chica sufrí tanto, pero eso no me afectó, sí afecta. Y bueno, el ser humano nace con solo el 25% de su capacidad, de su cerebro desarrollado. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros hijos sin nosotros no pueden sobrevivir. Somos nosotros los encargados de cuidarlos y por eso es que debemos protegerlos también. Y desde lo que yo mencionaba anteriormente, el criar con respeto, el criar con apego, es la manera en que podemos ayudarles a que en el fondo su desarrollo, no solo su desarrollo cerebral o su desarrollo emocional, sino que el desarrollo incluso de sus órganos, de toda su biología, de todo su organismo, sea un mejor desarrollo. Les voy a mostrar acá los resultados de un estudio súper interesante donde se evalúan muchísimas personas, o sea, una cantidad de población gigante, 17.000 personas y fracción, en el cual se concluyó que haber sufrido trauma complejo del desarrollo, es decir, que haber sido criado bajo un paradigma de no respeto y de no apego o de apego desorganizado o inseguro, se relaciona a 10 causas de muerte en la adultez: ataques cardíacos, cáncer, enfermedades de hígado, de pulmón y fracturas. Es decir, cuando no atendemos al llanto de un niño de manera repetida, podemos generar que esta persona adulta se muera de un ataque cardíaco. A ustedes les parecerá que quizás es una exageración, pero no lo es, porque como ya mencionaba anteriormente, el cerebro se organiza en la medida en que es cuidado. Nuestra biología se desarrolla bien en la medida en que estamos cuidados y protegidos y nos sentimos seguros cuando niños. Entonces, si pasa todo lo contrario, nuestro cuerpo se enferma. Haber experimentado 4 o más tipos de abusos, por ejemplo, me pegaban, no me escuchaban, no sé, mis papás se separaron y nunca más vi a mi papá,
y se murió mi abuelita, que era mi figura de apego, se relaciona fuertemente con alcoholismo, con drogadicción, con depresión, con conductas de riesgo como la promiscuidad, con obesidad, con violencia e intentos suicidas. Esto es bien impactante porque son correlaciones que, como les decía, están basadas en estudios, en evidencia científica y es tremendo, po. O sea, lo que estamos haciendo con nuestros hijos hoy día es lo que va a marcar su futuro. Entonces, es súper, súper importante que seamos autorreflexivos, que entendamos qué es lo que nos pasa a nosotros como adultos, que nos cuidemos nosotros para poder cuidarles a ellos también. Aquí algunas gráficas que hablan en el fondo de lo que yo les mencionaba anteriormente. ¿Cuál es el efecto que tienen las experiencias tempranas adversas con el alcoholismo, con la depresión? Entonces, esta es como la pirámide de la muerte. Vivimos experiencias adversas en la infancia, como las que ya mencionaba. Eso produce deterioro cognitivo, social y emocional. Podemos caer luego en conductas de riesgo. Empezamos a tomar, bueno, ahí la Roma después puede darnos algunos índices, pero, o estadísticas, pero los adolescentes y en realidad los niños en esta región empiezan a beber desde tempranas edades. Eso está marcado en el fondo por la crianza. Luego se producen enfermedades, discapacidades y problemas sociales y, como comentaba antes, es probable que una persona que ha sufrido de trauma complejo, que no ha sido criado en el respeto, en el cuidado, se muera mucho más tempranamente que una persona que sí fue cuidada y sí fue respetada. Entonces, como para ir ya cerrando en esta idea, el apego es un escudo protector, es la manera a través de la cual nosotros damos seguridad emocional a nuestros niños y niñas, sobre todo en momentos de estrés. La crianza respetuosa, el atender a sus necesidades emocionales es un escudo protector para las niñas y niños. Y por lo tanto es un escudo protector también cuando ellos sean adultos. Un segundo, por favor. Entonces, ¿de qué manera podemos prevenir? ¿De qué manera podemos prevenir la enfermedad? ¿De qué manera podemos prevenir el consumo de drogas y alcohol? Con esta triada que yo denomino sanar, criar y amar. Sanar, porque primero necesitamos sanar nuestras heridas de mamás y de papás. Nuestras heridas que cargamos en el fondo, esta mochila que acarreamos, porque mucho de lo que nosotros hemos vivido en nuestras infancias lo replicamos con nuestros hijos. No nos damos cuenta porque a veces es muy inconsciente. Entonces, a veces, si a nosotros nos golpearon, nosotros inconscientemente cuando perdemos la paciencia, vamos al golpe. O sea, nosotros nos gritaban, cuando perdemos la paciencia o estamos muy cansadas, vamos al grito. Entonces es súper importante sanar nuestras heridas, entender cuál es la mochila que nosotros cargamos. Criar luego y amar, criar con respeto, criar atendiendo a las necesidades emocionales, criar cuidando. Entender que el apego, entender que nuestra disponibilidad emocional para regular los momentos de estrés de nuestros niños y niñas es fundamental para que en el futuro ellos no recurran a cosas externas para poder regularse. Entender cuáles son nuestros patrones de apego y entender también si hay algún trauma en nuestra historia. Y, bueno, sobre todo cuidarnos a nosotros mismos, entender que si estamos muy cansadas o muy cansados, si hemos tenido un día difícil, un día de mierda, como se dice, si hemos tenido un día así y nuestro hijo está llorando, llorando, o está haciendo desorden, está botándolo todo, está dejándolo embarrado,
nosotros vamos a estar menos pacientes. Entonces, en ese minuto, no intentar ir y regular a nuestro hijo, sino que en ese minuto quizás tomarnos un vasito de agua, quizás salir, abrir la ventana, tomar aire, hablar con alguien, pedir ayuda y entender que a través de nuestro ejemplo es que las niñas y los niños aprenden. Lo que les decía, pues si nos comemos la olla de calzones rotos o de sopaipilla, no le pidamos a nuestros hijos que no coman calzones rotos y que no coman sopaipillas, porque ellos son como esponjitas, entonces todo lo hacen a través de nuestro ejemplo, todo lo aprenden a través de nuestro ejemplo. Eso, estamos ya justo en la hora. Quisiera dar un espacio para resolver dudas, consultas o para escuchar sus comentarios, saber si es que esto les hace sentido o en realidad les parece algo muy, muy lejano. Quedo ahí a disposición. Catherine levantó la mano. Sí, yo otra Dale. vez. Bueno, muy interesante el tema, súper bueno, pero yo quería comentar que igual se hace un poco difícil seguir al pie de la letra todos los consejos, y yo creo que más cuando en pareja, por ejemplo, yo tengo toda la disposición para tener una buena crianza con mis hijos, darle lo mejor, ¿cierto? Y que el papá sea machista, por ejemplo, y no quiera, piensa que, no sé, pues yo le doy consejo y decirle no le pegues o háblale de esta manera, o no le grites, o enséñale las cosas, cómo tienen que ser, y no lo retes antes. No, es que yo le estoy enseñando, es que así tiene que ser, así me criaron, entonces se complica un poco la situación, o poder enseñar cuando la pareja es así. Eso. Súper real lo que estás diciendo, Catherine, sobre todo porque en el contexto en el que vivimos, el machismo ha calado muy profundo. Entonces, me atrevería a decir que son los hombres que están criando hoy día, los hombres de, no sé, 50 años hacia abajo, por ahí, los que han crecido escuchando que la crianza tiene que ser con rigor, que hay que ser fuertes, que los niños manipulan, que no hay que dejarse en el fondo torcer por los niños, que em, les están enseñando para bien y así. Entonces es un trabajo muy difícil y muy delicado poder hacer ver eso a una pareja, porque justamente se escucha esto como, bueno, pero a mí me pegaron y ya ves, pues no me pasó nada. Entonces ahí en la intimidad del vínculo, de las relaciones que se tiene que trabajar, pero de manera como muy, muy delicada y es un tremendo desafío. Estoy súper de acuerdo contigo. Claro, y lo ideal sería, por ejemplo, que los papás pudieran ver estos talleres, pero casi siempre son los papás los que trabajan, están fuera de la casa, o muchas veces no les interesa y lo encuentran como algo tonto, que nada que ver, que no tengan que estar haciendo estos talleres, pérdida de tiempo. Pero qué increíble sería que pudieran hacer estos talleres para que se den cuenta de lo importante que es. Entonces, mira, a la invitación que va a hacer Romanet, le vamos a pedir, vamos a hacer hincapié en que ojalá participen hartos hombres. Yo creo que es difícil, pero que no es imposible que los hombres se sensibilicen. Pero claro, es complejo y ojalá hubiese más participación, la mayoría somos mujeres. Pero las mujeres de a poquito vamos haciendo cambios y también creo que es súper importante, Catherine, que siempre haya por lo menos en una familia alguien que sea de mucha confianza, alguien que trate de educar desde el respeto, desde el amor, desde el cuidado, desde que si tú no sé, si tú ves que a un niño le están diciendo algo muy fuerte,
conversarlo, evidentemente no hacer nada que genere una ruptura, una pelea, pero sí poder conversar. Sensibilizar en torno a estos temas es lo más importante. Y yo creo que para eso sirve mucho el dato que yo mencionaba, que es esto, en el fondo, la estadística, la evidencia científica. Niños que son maltratados, que son no escuchados, que no son tratados, criados desde el respeto, son niños que se enferman más, son personas que se enferman más, que se mueren antes. Y eso lo dice un estudio con 17.000 personas adultas que fueron evaluadas y les aseguro que hay mucha, mucha evidencia científica a la base. Entonces, así como, bueno, a veces creemos mucho en la medicina, en lo que dice el doctor, la doctora. Esto lo dice un doctor, una doctora. Hay que ir cambiando los paradigmas de crianza, porque a la base hay evidencia científica que respalda esto que estamos hablando. Muchas gracias, Catherine, por tu comentario. No sé si alguien más quiera decir algo. Quizás Roma. Sí, yo quería complementar un poquito lo que tú le mencionabas a Catherine, que yo creo que es precisamente el trabajo que hoy estamos haciendo, que a lo mejor em, hay solo mujeres, ¿cierto? O la mayoría, perdón, son mujeres en esta actividad y así en tantas otras más que son de crianza, pero yo creo que el hecho de que nosotras y los hombres también estén siendo conscientes de lo que es criar sin gritos, criar sin golpes, em, y ser conscientes también de que es una impronta que traemos muchas veces desde nuestras vivencias, nos ayuda a las generaciones futuras, que el cambio que se está haciendo es tremendo, porque estamos cambiando la forma en que se cría, estamos cambiando la forma en que nosotros, mamíferos, con nuestra manada, con nuestros seres, con nuestros hijos, ¿cierto? Estamos cambiando la forma en que les hablamos, en que nos referimos a ellos, en que ya nuestros niños no son objetos, sino que son sujetos con emociones y que son personas, ¿cierto?, que entienden cuando uno les conversa, les habla, y eso yo creo que es una revolución tremenda, en que a lo mejor hoy en día como mujeres nos sentimos aún un poco cojas porque a veces nuestro compañero, ¿cierto?, no va a la par, pero creo que es una, un desafío, que no sé si es una lucha porque uno al final todo lo hace con amor, pero es como un desafío que, que vale la pena vivirlo y que el día de mañana también aquellas que tienen hijos hombres, yo solo tengo mujeres, pero quienes tienen hijos hombres, también están, ¿cierto?, fomentando en ellos el tema de una crianza respetuosa, que también es súper importante. Muchas gracias, Roma. Estamos en la hora, no sé si quisieras hacer la invitación para las próximas actividades. Sí, a todos y a todas las presentes. Bueno, esta es como una actividad abierta, ¿cierto? Pero van a haber dos actividades que van a ser como más de profundización. Es una em, actividad que va a ser en 2 días distintos. Eso, una actividad que va a ser en 2 días distintos, gracias. Y va a ser el día 30 de junio y el día 1 de julio. Ya, así que quienes estén interesados, ¿cierto? Se pueden inscribir porque eso es una actividad cerrada y por lo tanto hay que inscribirse para enviarles el link de acceso. Em, lo pueden hacer
a través del correo de María José, que está ahí a la vista, o lo pueden canalizar a través de los establecimientos, quienes pertenecen a algún establecimiento, o también a través de Senda. Está el Facebook de Senda Payaco, está también el correo del programa, que lo voy a dejar aquí escrito en el chat. Y la idea es que también esta actividad va a ser como más de conversación, ¿cierto? Y de poder profundizar, como les digo, en algunos de los contenidos que vio María José. De manera más íntima. Sería hermoso que se pudieran unir más hombres a esta actividad para que podamos ahí pensar un poquito en cómo nosotros fuimos criados y cómo queremos criar a las nuevas generaciones. Y voy a hacer igual la invitación y voy a hacer hincapié a los establecimientos, ¿cierto? Que puedan invitar no solamente a las mamás apoderadas, sino que también incentivar a que participen los papás. Así que, bueno, sin más que agradecer, ¿cierto? Igual a María José por este gran desafío que nos coloca frente, ¿cierto? Respecto a la crianza respetuosa y a cómo éste actúa como un factor protector para nuestros niños y niñas. Y quisiera terminar la actividad con una frase que yo creo que igual viene, ¿cierto?, muy al caso en cuanto a la crianza respetuosa, que también habla de la incondicionalidad de nuestra parte hacia nuestros hijos. Es de el libro de Apego y Crianza, que es de Inés Di Bartolo y Marichu Seitún, y que dice que la incondicionalidad es amar y aceptar la persona entera de nuestros hijos, con aceptación plena de sus áreas luminosas y de sus zonas oscuras. ¿Ya? Entender que dentro de este amor inmenso que tenemos hacia nuestros niños y niñas, debemos aceptarlos tal cuales ellos son, y donde muchas veces también son reflejo de lo que nosotros somos, porque somos sus ejemplos y ellos nos ven a nosotros como el modelo a seguir, somos sus figuras de apego. Así que nada, agradecerles a todos y a todas por su participación y esperamos Roma, verlos también. Cintia ¿Sí? o Gonzalo querían decir algo. Quizás darles la posibilidad de que puedan... Ah, sí, yo no veo las manitos, así que ¿Me escuchan? ¿Cierto? Sí, Gonzalo. Sí, bueno, más que nada dar un mensaje a todos los padres que estamos en crianza. Como usted bien decía, agradecer primero que nada su charla, es bastante tip y bastante ayuda de lo que uno no maneja o no conoce, pero el mensaje es darle a los papás que estamos todos, como les decía, en este tiempo de encierro, tratando de trabajar, de volver a casa, de que las etapas de los niños son únicas. Yo en lo personal, mi niña tiene 3 años y la verdad uno por foto ve cuando tenía 1 o 2 años. Entonces esos momentos que uno los ve en foto y los recuerda, que quizás podría haber aprovechado más o en otras ocasiones que bien aproveché ese momento con ella y lo pude disfrutar. Y a la vez, como ustedes dicen, darle los tips necesarios, que nosotros somos el reflejo de ella, porque mi niña en casa muchas veces, de alguna forma, hace lo que uno hace normalmente, o habla por teléfono, o dice palabras que uno comenta en el día a día. Entonces la atención que ellos tienen es más amplia de lo que uno cree. Así que mucha paciencia a los papás que están en las casas, los niños van creciendo, son etapas únicas, vivan la concha, vivan al máximo, y nadie nos enseñó a ser papá, y yo sé que cada uno de nosotros lo está haciendo lo mejor posible. Así que eso. Y agradecerle a usted, obviamente. Y Gracias, gracias. Gonzalo. Que esté súper bien. Muchas Igual. gracias, Roma. Ojalá que muchas personas quieran participar en la actividad. Dice, si será posible acceder a la presentación de los PPT. Lo vamos a ver, Jimena. Y
Antes de que se vayan, yo igual quería agradecer por el taller y los conocimientos adquiridos en este taller y agradecer igual, bueno, al Jardín Campo de Colores que nos dio la oportunidad de poder estar en este taller y ojalá nos sigan dando más talleres porque son súper buenos. Eso. Súper, gracias, Katherine. Si quieres, Jimena, escríbeme al correo que aparece ahí para poder enviarte la presentación. Vamos a ver si es que podemos hacer la publicación del video del taller en las redes sociales de por allá. Que estén súper bien, un abrazo grande. Chao, Muchas chao. gracias a todos. Chao, chao. Chao, gracias.